Cuando yo tenía 6 años, mis mejores amigos eran Oscar y Tony. Siempre íbamos a las canchas de soccer a jugar fútbol y después nos íbamos a cazar insectos. Esto fue hasta que una vez una maestra me dijo que estaba preocupada por mi comportamiento, que debía de juntarme más con las niñas, porque si no después los hombres puede que no me iban a querer. Ese día cambié mis aventuras por muñecas. A mis 10 años estaba en una fiesta baile y baile. Mientras bailaba no me di cuenta que el vestido sin querer se me estaba subiendo. De nuevo, una maestra llegó conmigo y me empezó a regañar enfrente de todos. Me dijo que cómo era posible que estaba dejando que todo el mundo viera cómo se me levantaba el vestido. Volteé a mi alrededor y vi cómo todo el mundo estaba viéndome. Sentí un nudo en la garganta y unas tremendas ganas de llorar. Sentí una culpabilidad por mi propio cuerpo, como si eso estuviera mal, como si fuera mi culpa. Pero ¿es en realidad la culpa de una niña de 10 años que su cuerpo se ha visto tan inapropiado? Crecí y del colegio pasé a la preparatoria, plena etapa de ligue. En esta etapa, las niñas son categorizadas de dos maneras, las fáciles y las buenas. Esto se delimitaba cuando un hombre le pedía un beso a una niña, si ella cedía o no cedía. Si ella cedía, ella era buena. Si no cedía, era mala. Yo hice todo lo posible por no ceder, porque yo quería estar en la categoría de las buenas. Yo siempre he buscado ser una buena persona. Después, conocí una amiga que era categorizada que era de la categoría de las fáciles. Todo el mundo lo sabía. Pero al ir conociéndola, noté en ella unos valores impresionantes. Era increíblemente buena. Ella era súper buena amiga. Era muy bondadosa. Era muy inteligente. Nunca hablaba mal de los demás y siempre trataba de hacer el bien. Pensando en ella, volví a pensar en esas dos categorías. Ella debía estar en la categoría de las buenas. Eso no era justo. Estando con una amiga, ella empezó a criticar a una niña por haber sido fácil. Le pregunté que si el hombre y la mujer estaban haciendo el mismo acto, porque nada más estaba criticando a la mujer. Y que si no pensaba que el valorar la sexualidad sobre su inteligencia, su bondad, su capacidad de ser buena persona, la estaba viendo como un objeto o como un ser humano. Ella me dijo que no, que la mujer estaba muchísimo más mal que el hombre, porque el hombre tiene una naturaleza de ser más sexual y que la mujer tiene que marcar el límite. Ella se tiene que dar a respetar. Si no se comporta como una dama, ¿cómo espera que un hombre la respete? Me quedé pensando en eso. Date a respetar. Date a respetar. Date a respetar es una frase muy peligrosa. Date a respetar borra a la persona que falta el respeto, haciendo que la responsabilidad caiga en la víctima. Como por ejemplo, ¿qué pasaría si una mujer está vestida de una manera que para algunas personas no es vista como una dama o no es apropiada? ¿Qué pasa si un hombre decide violarla por esto? ¿Es su culpa? Además, ¿qué es más falta de respeto? ¿Que una mujer tome sus propias decisiones o difamarla por hacerlo? Con tantas responsabilidades y restricciones, eso del cielo es el límite no existía para mí. Yo podía ver mis límites a la vuelta de la esquina. Como por ejemplo, una vez se acercaban las fechas de las elecciones para la presidencia estudiantil y estábamos formando una planilla. Un amigo me dijo que por qué no me iba yo de presidenta. Y a lo que le respondí, que no fuera tonto, que si queríamos ganar, debíamos de poner a un hombre como presidente, que a mí me podían poner como secretaria, no pasaba nada, pero nadie votaba por las mujeres. ¿Me pueden culpar por pensar de esta manera? Yo nunca había visto a una mujer ganar. De hecho, casi nunca veía a mujeres logrando cosas en los medios. Como por ejemplo, a principios de este año, una revista local decidió publicar esta portada. Ellos querían demostrar los logros de la humanidad del año anterior. Si ven bien, pueden notar que las 23 personas que muestran, 20 son hombres, 2 son mujeres acompañando a sus esposos
y una es irreconocible. Al verla, puedes fácilmente asimilar que probablemente no hay mujeres haciendo cosas en el mundo. Pero si la cuestionas e investigas, podremos ver que hay mujeres que en el 2014 hicieron cosas increíbles, como por ejemplo, Malala Yousafzai. Esta niña fue la persona más joven en ganar el Premio Nobel de la Paz del año pasado. Esta niña recibió 3 balazos por defender la educación de las mujeres. Emma Watson, con su increíble campaña para reivindicar la palabra feminismo y lograr la equidad de género. La doctora Mariam Mirzakhani. Esta mujer fue la primera mujer en ganar el Premio Nobel de las Matemáticas. Y muchísimas otras mujeres. Pero si volvemos a ver esta revista, podremos ver que demuestran a 4 futbolistas. ¿Por qué no pudieron quitar uno y demostrar una de estas mujeres? ¿Que nuestros logros no son los logros de la humanidad? Niñas como yo en la preparatoria no solamente necesitan que las mujeres logren cosas, sino necesitan ser representadas, si no van a creer que ellas no pueden lograr nada. A los 18 años yo sabía lo que podía hacer, lo que no podía hacer, y fácilmente podía ver cómo iba a ser mi futuro. Al yo no ver mujeres representadas, yo pensaba que probablemente no iba a poder lograr nada. Yo pensaba que iba a necesitar la ayuda de un hombre. Yo pensaba que era débil. Luego me topé con una palabra que me ofreció un camino diferente. Esta palabra para mí no era nueva, pero su significado sí que lo era. Esta es la palabra feminismo. Yo he aprendido que la palabra feminismo se definía como en un movimiento radical de mujeres odiando a hombres, creyéndose superiores a ellos. Pero luego me di cuenta que esto no era verdad, que el feminismo lo que busca es que tu género no defina tus derechos económicos, políticos y sociales. El feminismo lo que busca es que estamos tratados como iguales. Iguales. O sea, que los límites que yo pensaba que tenía, haya posibilidades de no tenerlos. El concepto de igualdad era algo que yo no había asimilado muy bien. Nunca lo había investigado. Entre más lo empezaba a investigar, me di cuenta que todo lo que he aprendido sobre ser mujer no era cierto. Muchos piensan que la equidad de género se logra cuando le das derechos económicos o políticos a las mujeres, pero olvidan la parte social, la parte de la cultura. Si queremos llegar a la equidad de género, no hay manera de llegar a ella si no redefinimos lo que significa ser hombre y ser mujer. Si no, las desigualdades van a seguir existiendo. La mayoría piensan que el sexo y el género son sinónimos, cuando existe una gran diferencia entre estos términos. El sexo es tu biología, es tu cuerpo, son tus aparatos reproductorios, es qué es ser hombre y qué es ser mujer. El género, en cambio, es una construcción social, es la masculinidad y la feminidad. O sea, es inventado por el hombre. Al no tener educación sobre esto, muchos pensamos que nuestras diferencias son naturales, son inevitables, que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Cuando en realidad nacemos siendo muy similares. Nuestros cerebros se parecen mucho cuando nacemos, pero existe algo en nuestros cerebros que se llama la neuroplasticidad. Esto es lo que hace que se vayan formando diferencias conforme tu entorno, con lo que te van enseñando. Cuando dividimos a los niños en masculino y femenino y les creamos roles de género, formamos la desigualdad. Nosotros creamos la desigualdad. Tristemente, esta información no es enseñada en las escuelas y los roles de género se siguen reforzando. Como por ejemplo, yo pensé que haber nacido mujer venía con todo un paquete de ser más emocional, de que yo quisiera estar bonita, de que yo quisiera estar flequita y de que soñara con el momento en que un hombre se pusiera en sus rodillas y se propusiera matrimonio. Pero no lo había aprendido de las princesas de Disney. Otra manera en la que reforzamos los roles de género es como el miedo que le inculcamos a las mujeres sobre los hombres, que se tienen que cubrir, que los hombres tienen una naturaleza sexual que no pueden controlar, que tienen instintos de los que no pueden controlar.
Hombres, no se dejen. Los instintos no existen en los seres humanos, solamente en los animales. Ustedes tienen raciocinio, ustedes no son esclavos de sus deseos sexuales. Si esto fuera cierto, que los hombres nacen con un instinto de sexualizar a la mujer, entonces, ¿cómo en culturas como la India y los pigmeos de África, las mujeres están así y no hay ningún problema? ¿No será que en nuestra sociedad la mujer está increíblemente sexualizada, que hace que los hombres desarrollen con su neuroplasticidad una manera de estimularse al cuerpo de la mujer que no es natural? Esto también se da cuando decimos que los hombres son naturalmente agresivos y violentos, que los hombres son hombres y de repente se pelean y que tenemos que dejarlos ser así. Pues de hecho, nos muestran fotografías como estas. Aquí podemos ver cómo el hombre cazador primitivo, no sé que esto se remota a los cazadores y nos muestran fotografías como estas. Y pues sí, si vemos esto, podemos asimilar que el hombre es naturalmente masculino. Vemos unos grandes músculos, ahí podemos ver cómo un hombre con sus plenas manos está luchando contra un oso. Dicen que pues sí, podemos pensar que por naturaleza, pero los cazadores y recolectores todavía existen. Estos son los verdaderos cazadores. La cultura San tiene el ADN más parecido a los primeros seres humanos en el mundo. ¿Se parecen a los de las fotografías pasadas? De hecho, esta cultura es increíblemente pacífica y tiene mucha equidad de género. ¿No creen que este mito sobre las características naturales es lo menos natural que existe? ¿Creen que es bueno para la sociedad que a un niño le digamos que tiene que ser agresivo, violento, sexual, objetivo, y a las mujeres que tienen que ser pasivas, lindas, calladitas, vírgenes? ¿No creen que esto forma más desigualdad? ¿No creen que debemos de decirle a los niños que no tienen que ser como los otros niños y a las niñas que no tienen que ser como las otras niñas? Si hiciéramos esto, probablemente una niña no vería una revista con una modelo y no se compararía con sus cuerpos inalcanzables. Probablemente una niña sabría que su belleza no es lo que importa. Probablemente sabría que ella es independiente y que puede lograr lo que quiera. Un niño, en cambio, también no tendría que probar su hombría siendo violento o con cuántas parejas sexuales ha tenido. No tendría que tener presiones sobre mantener una familia. No tendría que oprimir sus sentimientos. Todo esto es teoría básica del feminismo. El gran problema con el feminismo es que es muy mal entendido. Para comprenderlo hay que tener una gran educación y esta no se está impartiendo. Entonces, se está popularizando los medios sin contenido, haciendo que muchas veces pueda ser mal empleado o rechazado por la sociedad, porque pueden pensar que se parece al embrismo. El embrismo es la creencia de que la mujer es superior al hombre. Otro problema que tiene el feminismo es que lucha contra una sociedad que ama la masculinidad más que nada en el mundo, Estados Unidos. Si pensamos en los íconos del cine estadounidense masculinos, podemos ver cómo son representados súper masculinos, con una hipermasculinidad, cuerpos increíblemente fuertes, demasiada violencia, armas. Rara vez vemos rasgos de compasión y de amor. ¿Cómo estará formando esto los cerebros de los niños? El 97% de las masacres en Estados Unidos han sido hechas por hombres. Recuerden que nada es natural, todo es aprendido. Con nuestra cultura estamos enseñándoles a ser así. Pero si el feminismo lo que busca es disminuir la violencia y hacerla que sea menos normal, menos aceptada, ahora imagínense cómo es eso, es como quitarle a Estados Unidos sus guerras y sus pistolas y sus armas. Obviamente Estados Unidos va a hacer todo lo posible por rechazar el feminismo, porque este no entre, porque este no es aceptado. Si pensamos bien, este año, de hecho, muchas personas en Estados Unidos están tratando de hacer que los derechos a la salud reproductiva y de maternidad de las mujeres ya no los tengan. Esto es controlar el cuerpo de la mujer.
y esto fue logrado con mucha distorsión en los medios. Pero, ¿cómo podemos aceptar que haya tanta violencia en nuestra cultura y sea tan normal? Pero en el momento que una mujer o cualquier persona feminista quiera defender sus derechos, quiera hacer que no haya tanta violencia hacia su género, la vemos como radical, una feminazi, exagerada. ¿Es tan exagerado esto? ¿Querer que no haya violencia en nuestra cultura? Muchas personas dicen que no son feministas porque no están de acuerdo con el término. Si regresamos a las definiciones de sexo y género, técnicamente una definición que no incluyera al hombre en su término sería como una definición hembrista, porque no todos somos hembras. Es como, pues sí, no incluiría. Pero género es una construcción social, no es propia la feminidad no es propia ni de los hombres ni de las mujeres. Entonces, pues no está excluyendo a nadie, sino lo que el feminismo busca es que el género que es categorizado como femenino no sea oprimido, así como las características femeninas en los hombres tampoco sean oprimidas. Darle importancia a la desigualdad de género es darle importancia a todo tipo de opresión. Como por ejemplo, si quieres que una mujer indígena sea tratada como igual que todas las demás personas, también tienes que atender sus problemas raciales. Así como si quieres que una mujer lesbiana sea tratada como igual, tienes que atender los problemas de orientación sexual. El feminismo comprende que toda opresión está conectada y que para llegar a la igualdad no se puede solucionar nada más individualmente. Yo no veo la manera en la que el feminismo bien empleado no vaya a hacer el mundo un mejor lugar. Esto sería redefinir lo que significa ser hombre y ser mujer. Sería redefinir lo que significa ser humano. Redefinir la humanidad. Si la redefinimos, tendremos que ser más conscientes en cómo nuestras actitudes afectan a la cultura y a nuestros cerebros. Sería como abrir una fuente de empatía. Sería como regresar a nuestras raíces, lejos de esas diferencias de género y de razas, más como seres humanos.